Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Soy María José Soto, les doy... entendimos. Soy María José Soto, les doy la bienvenida al lanzamiento de este libro del senador Jaime Quintana, Perdiendo el control, radiografía a la seguridad pública en Chile. Probablemente para quienes seguimos con atención el devenir de las políticas públicas en nuestro país y más aún para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones fundamentales para el futuro y el presente de Chile, una instancia como esta es un privilegio que no podemos darnos el lujo de perder, porque es la oportunidad que tenemos de conversar con altura de miras, sin el apremio del día a día, ni tampoco de los vaivenes de la política. Hoy día vamos a hablar de nuestra profunda crisis en materia de seguridad, que no partió evidentemente en el gobierno pasado, tampoco partió en este. Es un cúmulo de problemas, un cúmulo de deficiencias y por eso esta tarde vamos a escuchar voces del mundo político, del mundo académico, de las mismas instituciones que están encargadas, que es precisamente lo que contiene esta publicación. En este sentido, evidentemente que es positivo y es esperanzador también que hoy estén presentes autoridades del actual gobierno del presidente Gabriel Boric y también del gobierno del presidente Sebastián Piñera, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Agradecemos la presencia de la ministra del Interior, Isquia Siches, del fiscal nacional Jorge Abbott, también de Haroldo Brito, ministro de la Corte Suprema, también el ministro Leopoldo Llanos, también Romy Rutherford, ministra de la Corte de Apelaciones, de Lucía Damer, jefa de asesores de presidencia, de Nelson Pozo, ministro del Tribunal Constitucional, y también a todos y todas también las subsecretarios presentes. Del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que está con nosotros, del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, y de las ministras también de Desarrollo Social y de Justicia, Janet Vega y Marcela Ríos. Y también damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan vía Zoom por la transmisión de TV Senado y, por supuesto, los tremendos exponentes que han venido hoy a comentar el libro. Saludamos primero a Rodrigo Ginspeter, ex ministro del Interior, quien además fue primer ministro del Interior y Seguridad Pública del país. También fue ministro de Defensa y uno de los fundadores de Renovación Nacional. Actualmente está algo más alejado de la vida política, por lo que nos alegramos de volver a verlo en esta instancia. Un aplauso. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. También saludamos al alcalde Claudio Castro, alcalde de Renca desde 2016 y que fue uno de los grandes protagonistas también de la última elección municipal. Fue reelecto con el 93% de los votos, entre otros también por sus medidas para mejorar la seguridad o temas de seguridad en la comuna, con medidas como más seguridad, más comunidad, del que estoy segura que él mismo nos querrá contar su experiencia. Muchas gracias, alcalde, por estar con nosotros. Y también saludamos a la diputada Gael Llomans, integrante de la Comisión Permanente de Seguridad de la Cámara de Diputados, quien no ha llegado porque tenía labores legislativas, pero que seguramente nos va a acompañar en unos minutitos. Finalmente saludamos al senador Jaime Quintana, senador por la Araucanía, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, expresidente del Senado, expresidente del PPD y a estas alturas autor prolífico porque hoy presentamos su tercer libro, El año en que Chile cambió y Sírvase conectar, que también realizó de la mano de Editorial Catalonia sobre las tratativas que derivaron en el proceso constituyente y que fue, de hecho, destacado en 2021 y presentado al Premio Grandes Obras en la categoría Crónica Personal. Un aplauso también para el Senado. Y comenzamos esta jornada con las palabras de apertura del anfitrión, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Senador. ¿Sí? Como usted quiera. Si quieres ahí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a Jaime que me haya invitado para participar en el lanzamiento de su libro. La verdad es que el senador Quintana es un escritor bastante prolífico, porque son varias las obras que ha lanzado en el último tiempo, algunas de contingencia, todas referidas a temas de política pública que son muy relevantes para el país. Y por cierto que el tema de la seguridad pública es fundamental en los tiempos que vivimos. Jaime Quintana se propone este libro
examinar los debates y problemas que presenta en la actualidad la seguridad pública en Chile, a partir de su experiencia como miembro de la Comisión de Seguridad del Senado y también como presidente del Senado. Y plantea que la criminalidad se presenta como un fenómeno sumamente complejo en el que convergen una multiplicidad de actores y aristas, tensionando a una institucionalidad que en muchos aspectos no se encuentra lo suficientemente preparada. Este libro está compuesto por 6 capítulos, el primero de los cuales se refiere a la discusión legislativa respecto de un proyecto de ley bastante concreto, que es el de usurpación, respecto al cual el senador Quintana tiene una posición clara, que además ha expresado en el contexto del debate legislativo, calificando este proyecto como propio del populismo penal y señalando que existe en este proyecto la pretensión manifiesta de combatir a las bandas de loteos ilegales con la intención de utilizarla como una herramienta penal en el conflicto de la Araucanía, desconociendo las dimensiones culturales, políticas e históricas que presenta este problema en las regiones del sur. El segundo capítulo del libro se refiere al análisis de las policías en nuestro país, Carabineros y la Policía de Investigaciones, centrándose principalmente en la primera, y en donde plantea los diagnósticos y las propuestas referidas al Acuerdo Nacional de Seguridad Pública del año 2018 y a la Comisión para la Reforma de Carabineros del año 2020. Plantea el autor una serie de desafíos que existen en esta materia, particularmente la relación entre Carabineros con la ciudadanía y la sociedad civil, especialmente tras el estallido social del año 2019. Y también plantea la necesaria reforma interna de las policías en aspectos tan diversos como la profesionalización, la modernización, la formación doctrinaria, sobre todo en derechos humanos y otros desafíos para el fortalecimiento de esta institución y para el control civil que debe existir al respecto. En el capítulo 3 aborda el tema de la ciberseguridad. Veo por ahí al senador Kenneth Pugh, yo le digo Cyber Pugh porque el senador Kenneth Pugh ha sido un promotor del debate de la ciberseguridad en nuestro país y sin lugar a dudas que es un tema fundamental, no solo en el ámbito de la delincuencia, sino que también en el ámbito de la defensa. El capítulo 4 se refiere a la proliferación del narcotráfico y plantea que hay un cambio de cuadro en donde Chile se consideró durante mucho tiempo un país de tránsito, pero sin embargo hoy día es un país en el cual ha cambiado el rol que cumple y sin duda plantea la preocupación que debe existir respecto al narcotráfico a nivel local. En el capítulo 5 se refiere a la evolución de la institucionalidad en temas de seguridad y en el 6 el debate de seguridad pública que se desarrolló en el marco de la elección presidencial, contrastando los puntos de vista del ex candidato presidencial José Antonio Kast y también del ex candidato y actual presidente de la República, Gabriel Boric. En conclusión, el libro presenta un diagnóstico centrado en 2 aspectos centrales de la seguridad pública actual en Chile. En primer lugar, la gran expansión y diversificación que ha experimentado este fenómeno, que no se reduce a la gravedad y alcance de los crímenes, sino que a la gran adaptabilidad de las organizaciones criminales, lo que exige una revolución de los paradigmas tradicionales. Y en segundo lugar, también derivado de lo anterior, las evidentes deficiencias normativas y organizativas que presenta el conjunto de la institucionalidad chilena. En este sentido, la persecución penal no es suficiente por sí misma, sino que requiere una reestructuración profunda de los principales organismos involucrados, impulsando una política de Estado en la materia y ampliando la mirada, incorporando las implicancias sociales, económicas y culturales del crimen. Creo que este libro dice relación con un tema que es fundamental hoy día en el debate público, respecto al cual y un debate en el cual todos debemos involucrarnos. Porque si no tenemos una visión sistémica que permita una política integral para efectivamente elevar los estándares de seguridad en nuestro país, simplemente vamos a fracasar. Y así como cuando hablamos de los derechos sociales, tan importantes en el debate constituyente, planteamos que para que los derechos sociales puedan ser garantizados se requiere de un sistema político que funcione y de una economía dinámica que genere las fuentes de financiamiento para garantizar esos derechos sociales. De la misma forma, cuando hablamos de la delincuencia se requiere una mirada integral que no solo aborde los aspectos de carácter punitivo,
sino que también nos permita enfrentar las causas estructurales del delito. Y aquí, la verdad, tenemos que señalar con toda claridad que como país estamos fracasando. No solo en el último tiempo, sino que desde hace mucho tiempo. Yo veo las múltiples críticas que se realiza, por ejemplo, a la labor que realiza, valga la redundancia, la ministra del Interior. Y he señalado con toda claridad que esto es un problema heredado, respecto al cual las políticas que se han implementado no han estado a la altura del desafío. Chile sigue siendo, afortunadamente, un país donde las tasas de homicidios son más bajas que en el resto de la región, pero ha habido un aumento significativo en el último tiempo, con hechos de violencia que son, bueno, bajo cualquier circunstancia inaceptables, pero que además rompen con lo que ha sido la tradición en nuestro país en la materia. Y esto implica una mirada integral. Y creo que desafortunadamente el debate político, la necesidad de sacar pequeños dividendos de corto plazo, nos ha impedido tener un debate con altura que nos permita tener políticas de Estado en donde se pueden contrastar miradas diversas, pero que deben ser consideradas todas igualmente válidas para buscar soluciones que nos permitan elevar los estándares de seguridad en Chile. Y lo digo con toda claridad, el primer deber del Estado es garantizar la seguridad de las personas. Porque si no se garantiza la seguridad de las personas, existe una evidente consecuencia, que es la desconfianza de las ciudadanas y ciudadanos en las instituciones. Y, por cierto, los desafíos adicionales que dicen en relación con mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos, garantizando derechos de todo tipo, se ven no solo mermados, sino que en alguna medida imposibilitados, precisamente cuando el Estado falla y no cumple con esta función que es fundamental. Y respecto a eso todos tenemos que tomar conciencia. Históricamente ha habido dos visiones que parecen contradictorias, pero que en mi entender, siendo un hombre de izquierda, me parecen complementarias. La visión del mundo conservador, que cree que este es solo un tema punitivo y que está asociado a la sanción de los delitos. Y la visión del mundo progresista, que busca las causas estructurales del fenómeno de delincuencia y pretende resolverlas. La verdad es que yo creo que ambas visiones son complementarias. Por cierto, que hay que ir a las causas estructurales que generan el fenómeno de la delincuencia, a través de políticas que permitan la prevención y la rehabilitación de quienes cometen delitos. A este respecto es dramático que 7 de cada 10 condenados que están cumpliendo penas en Chile son hijos de delincuentes y, por tanto, que nacieron en un hogar en donde delinquir era una especie de oficio. Y no hemos tenido la capacidad de a esos niños que terminan siendo después, como adultos delincuentes, sacarlos del círculo vicioso que se traduce, obviamente, en que terminen sancionados y presos. Y muchas veces habiendo cometido delitos que son atroces y francamente inaceptables. Pero al mismo tiempo se requiere de una señal clara de que los hechos de violencia, de que los delitos en nuestro país no van a ser aceptados bajo ninguna circunstancia. Que quien comete delitos va a tener que responder ante la justicia. Que no se construya, a propósito de reivindicaciones que a veces existen, que son todas legítimas, un Chile más justo a través de la violencia. Y que tenemos que estar especialmente atentos a responder al desafío que implica el narcotráfico por los niveles de recursos de que dispone y, lo más importante, por la capacidad que tiene para corromper a las instituciones. Y si no reaccionamos a tiempo, después nos vamos a lamentar, como muchos otros países de la región que tienen tasas de homicidio altísimas, tasas de violencia altísimas y, lo que es peor de todo, una desconfianza de todas las ciudadanas y ciudadanos en el trabajo que realizan las instituciones que están precisamente abocadas a velar por el orden público y la seguridad de las personas. Por eso creo que este libro es una contribución a este debate, que espero sea un debate con altura de miras y, sobre todo, insisto, no pretendiendo sacar dividendos de corto plazo, sino que pensando en cómo construimos un Chile mejor. Y ese Chile mejor pasa necesariamente porque vivamos en un país en donde los ciudadanos no se llenen de rejas para evitar ser víctimas del delito, terminando encerrados en sus propias casas, sino que podamos recuperar los espacios públicos para transitar libremente y con seguridad. Que podamos confiar, como cuando yo era niño, que podía jugar en la calle sin temor a ser víctima de un delito, que es lamentablemente algo que no ocurre en muchas zonas, en muchas ciudades y en muchos barrios de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Elizalde, por esas palabras. Y le damos la palabra al senador Quintana. Muy buenas tardes. Agradezco a todos quienes
han querido acompañarnos en este momento bien importante, no solo en lo personal, sino yo diría también de alguna manera esta corporación. El Senado, vamos a referirnos a ello, permanentemente está abriendo espacios de reflexión y hay mucho más estudio del que a veces se cree. Bueno, yo soy profesor de castellano, la verdad que antes de entrar a esa carrera quería ser dramaturgo y eso me motivó un poco a acercarme a las letras. No digo que en este trabajo en el que me quemé las pestañas por más de un año haya algo de drama, por supuesto que sí, la cosa no está fácil, pero el tema, y lo plantea muy bien Álvaro, a quien agradezco su presentación, creo que esto nos compromete a todos los sectores. Yo por eso valoro el esfuerzo que han hecho aquí representantes de los tres poderes del Estado, ministra del Interior, ministra que nos acompaña, Justicia, Desarrollo Social, ministros de la Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, por supuesto, también del Tribunal Constitucional, a quienes saludo, presidente del Senado, o sea, sumar la presidenta del presidente de la Cámara muy luego, varios colegas senadores con quienes hemos venido reflexionando estos temas hace ya mucho tiempo. Y por lo tanto, yo quisiera, la primera afirmación que quiero hacer es que yo no soy un especialista en esto y me tocó escudriñar, investigar mucho en campos que eran para mí muy desconocidos. Y créanme que, claro, ahí uno encuentra una riqueza para la ficción impresionante, pero también a la hora de percibir y narrar la realidad, un panorama bastante desolador. Y digo, no soy especialista y por eso tuve que apoyarme en personas que en distintos ámbitos, especialistas en distintas áreas, profesionales, la mayoría aquí está presente, jóvenes, a quienes destaco y agradezco, Cristóbal Barra, Ángeles Fernández, María Jesús Mella, Mauricio Pérez, Claudio Rodríguez, Carolina Frene, que nos está siguiendo desde Francia. Y a propósito quisiera saludar a, entiendo que ya más de 200 personas conectadas en distintos lugares del país, también de mi región, de la Araucanía, que están siguiendo este encuentro, esta presentación, que no podía tener más invitados presenciales por una cuestión de aforo. Así que reitero los saludos a todos quienes nos acompañan. Y sin más, bueno, plantear, a veces muchos se sorprenden porque alguien escribe desde el Congreso. Y la verdad que eso es bastante habitual. Uno se sorprende porque, claro, al Congreso se le ve a veces disminuido, a veces está este estigma de que está vaciado de contenido, yo creo que es todo lo contrario, y que como estamos permanentemente en escaramuzas y en confrontaciones, como que no hay espacio para la reflexión. Y yo quiero decirles que aquí hay mucha reflexión interna. Los colegas que nos acompañan lo saben, en sus comisiones, en sus columnas, en sus editoriales, que participan, en fin. Bueno, y en estos pasillos y en otros anteriores, por aquí también pasaron destacadas personas que también les importó la literatura, como Juan Egaña, como Camilo Enríquez, ¿no es cierto?, como María Cristina Correa, como el propio Pablo Neruda. Yo no quiero compararme con ninguno de ellos, con Neruda solo tengo en común que compartimos el mismo liceo y la misma ciudad de origen. Pero sí quiero decirle a propósito de eso y del trabajo que se desarrolla especialmente en este Senado, en estudio, en investigación permanente, un trabajo muy, muy sistemático también con la biblioteca, que política y escritura son absolutamente compatibles y complementarias. Por lo tanto, eso yo creo que quisiera subrayarlo. Respecto de, bueno, ¿por qué la seguridad pública? Ya lo decía, al no ser especialista tuve que empezar a meterme bastante material en la cabeza. Fue más de un año, efectivamente. Yo diría que el ingresar a la Comisión de Seguridad en marzo del año 2021 posibilitó esto, me abrió una perspectiva de datos, de estadística, de acontecimientos, para qué le digo todo cuál más crudo que otro, y eso, por supuesto, fue plasmando este texto aquí al que se han referido. Agradecer de manera muy especial por supuesto, a María José, que ha estado dispuesta a apoyarnos en esto, a Rodrigo Hinspeter, al alcalde Claudio Castro y a la diputada Yoman. Yo creo que son tres miradas absolutamente necesarias a la hora de que el Senado va a continuar, no tengo ninguna duda que así va a ser, generando estos espacios y facilitando el entendimiento, sobre todo un tema tan relevante como es la seguridad. Si en la sala del lado, hace 2 años y medio atrás, fuimos capaces de congregar a distintos actores políticos por un itinerario constitucional, aquí nos acompaña Gonzalo Blumel,
el senador y vicepresidente del Senado en aquel entonces, Alfonso Urresti, entre otros actores, presidente de partido que aquí nos acompaña transversalmente. No veo por qué no podamos acometer el desafío en un tema que es el más acuciante, que más preocupa a las chilenas y chilenos. Y en esto, probablemente algunos me han escuchado, yo tengo una convicción que es muy fuerte, que es categórica. Yo siento que nos ha hecho muy mal el relativismo, por un lado, de un sector más cercano a mí, relativismo, frente a los temas de seguridad, el no priorizarlos, no quererlos ver, el no quererlos regular, y por otro lado el populismo penal. Yo en esto, insisto, soy tajante, creo que esto nos ha hecho daño, nos paraliza, es la no respuesta, es fácil, es el camino más fácil, no hay que estudiar nada, y usted sale proponiendo un aumento de pena y salen los noticieros. Entonces, yo siento, ¿verdad? Perdónenme, pero creo que esto que nos hace tanto daño, que atenta contra aquello que nos dice Álvaro Elizalde, la posibilidad de juntarnos, tenemos que desterrarlo, tenemos que confrontarlo. Los países que han tenido éxito son pocos, pero sobre todas las cosas han tenido mínimos comunes de entendimiento en materia de seguridad y no esta pelea donde gana nadie y es de suma cero finalmente. Y yo creo que también no hay que promover estas disputas porque son estériles. Insisto, el relativismo no se sostiene, el populismo penal no se sostiene, son de otra época. Podemos mirar, también en el libro expresamos países que intentaron con la lógica de la mano dura, claro, es bonito decirlo, pero dejaron tras de sí un baño de sangre irrecuperable. Entonces, por un lado eso, este libro nunca se propuso entregar recetas, no. Básicamente lo que busca es abrir a propósito de discusiones, conversaciones con actores que aquí están presentes. Veo también a Juan Francisco Gali en un capítulo que fue fundamental en el diálogo que sostuvimos, en representante del Ministerio Público, como la jefa de la División Anticorrupción, Marta Herrera, que también nos acompaña, como el fiscal antinarcótico, Luis Toledo. Bueno, lo voy a dejar para el final eso porque creo que ahí hay que hacer algo entre Ministerio Interior, ministra Siche, y Ministerio Público. Yo creo que ahí se nos viene una tarea importante a todos. Entonces, este libro no propongo recetas, sino abrir una discusión. Por supuesto, surgen en esta discusión, en esta entrevista, una serie de recomendaciones. La seguridad pública no puede ser tratada solo en relación o como reacción a la coyuntura. Yo siento que eso es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. También me voy a referir brevemente en el capítulo de institucionalidad, de gobernanza, porque ahí también hemos fallado en eso, en mi modo de ver. Guardando las proporciones, yo decía, a la hora de los acuerdos, está lo del 15 de noviembre del 2019, y por ahí está Matías Walker, que preside la Comisión de Constitución. El ejercicio que se hizo de un proyecto acotado, también nos quemamos un poquito las pestañas y estuvimos varias semanas, me refiero al resguardo de infraestructura crítica. Yo sé que había reparos, muy legítimos todos, que finalmente se fueron disipando. El gobierno, yo sé que hoy día está viendo cómo esto se implementa con las Fuerzas Armadas, con la ley de presupuesto. Se puede, en temas de seguridad se puede, sin estigmatizar a ningún territorio. Sabe muy bien don Camilo Salvo, alcalde de Temuco, lo que estoy hablando, sin estigmatizar a ningún territorio. Saludos, don Camilo. Y sin restringir derechos. También se pudo hacer pocos días antes en este mismo Senado, a propósito de las llamadas balas locas. Ustedes recordarán el caso en octubre, pocos días antes del estallido, del pequeño Baltasar de la Pintana, alcalde, como una vecina. Bueno, a propósito de eso, aquí hubo un acuerdo también. O sea, simplemente quiero decir, es posible. Este Senado, especialmente el Senado, ha sido capaz de lograr importantes acuerdos en materia de seguridad. Eso fue, si mal no recuerdo, 5 o 6 días antes del estallido social. Y claro, se concretó después, esta discusión no se alarga. Para ser justo, ese proyecto de armas, estamos hablando de armas, no durmió en el Senado. No se me enoje, diputado, Raúl, presidente de la Cámara, amigo Raúl Soto, pero estuvo en la Cámara, usted no tiene responsabilidad, pero estuvo 10 años ese proyecto en la Cámara de Diputados. Y ahí lo tomamos, y eso hoy día es ley de la República. Que no es la panacea, pero hay un avance importante. Hay un sistema de control que las Fuerzas Armadas no tenían. Hay un sistema de identificación balística que no existía en Chile. La huella sucia, la huella limpia, la que entra por el aeropuerto. Bueno, cuando el arma es legal y marca la estría, hay una forma de identificación balística. ¿Quién es experto en la materia? Entonces, me refiero que ha investigado estos temas. No digo que ande portando nada. Bueno, entonces, eso respecto. Un último tema, antes de entrar a los capítulos de manera muy breve. Yo le asigno mucha importancia a los que han leído el libro
me lo han preguntado por qué tanto, le asigno mucha importancia. No soy profesor de historia, le reitero, hay varios aquí amigos profesores de historia, pero sí le asigno mucha importancia a la historia para comprender los fenómenos que hoy día nos preocupan. Este libro está efectivamente más pensando en el futuro, pero la historia nos permite enfrentar y comprender mejor el problema, pero sobre todas las cosas nos permite ver cómo otras instituciones abordaron temas tan complejos como la seguridad. Voy a entrar a policía. Policía, ustedes saben, el primer policía fue Juan Gómez de Almagro, 1541, llega con Pedro Valdivia, el primer alguacil a Chile, el primer policía, incluso tuvo tareas investigativas, hay una anécdota que también la cuento en el libro en ese momento, y en 5 siglos de historia policial, 5 siglos, ha habido muchas policías, los dragones de la reina, los gendarmes de las colonias, a propósito de la pacificación del sur, que había también que ir a prestar apoyo ahí en su momento, el Cuerpo Sereno, quiere decir, la gloriosa policía fiscal de fines del siglo pasado y comienzos del siglo antepasado y comienzos del siglo XX, que dio origen a Carabineros, una discusión también muy interesante, porque ahí se juntó para dar origen al actual Carabinero el 75%, que era el cuerpo de Carabineros, una estructura militar, y un 25% era estructura militar, el cuerpo Carabineros. Dependían del ejército fundamentalmente. Fueron formados en el ejército. Esta historia nos acompaña hasta hoy. Fue parte de la discusión constitucional reciente. Y por otro lado, la policía fiscal, que era la inmensa mayoría, abogados, profesores, dirigentes vecinales, una policía con una tremenda reputación. Y finalmente el cuerpo Carabineros le tomó el nombre, le impuso hasta el uniforme, y eso es lo que explica la estructura militar que tiene la policía hasta el día de hoy. Cambiar la estructura militar, que también lo plantea el texto que se propone en la convención, no significa cambiar el uniforme, significa cambiar las estructuras, las lógicas, las dinámicas internas. Bueno, voy a los capítulos brevemente. Usurpación. A ver, yo creo que aquí se plasma de manera muy gráfica lo que aquí también se ha dicho, el populismo penal. A propósito de proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso, en donde 3 penalistas, para todos los gustos, de distintas universidades, Juan Domingo Costa, Guillermo Oliver, José Luis Guzmán, de distintas universidades, reitero, y de distintas fincas, por así decirlo, porque este es un proyecto que habla de la finca. Los autores, algunos están aquí probablemente, no se enojen conmigo, tuvieron en mente la Araucanía, sin duda, las regiones del sur, pero no está mencionada en ninguna parte de la Araucanía, porque claro, no se le quiere pasar ningún mensaje inadecuado al pueblo mapuche. Entonces yo francamente creo que si alguien piensa de que la solución al problema del sur es reescribiendo la historia, es como que la mal llamada pacificación de la Araucanía no hubiera ocurrido, y como que se le dice, ustedes, señores mapuches, pasan de ser los usurpados a los usurpadores. Así de brutal. Si alguien cree que esto resuelve el conflicto en el sur, yo más que recomendar Perdiendo el Control, recomendaría algunas historias de cronistas que creo serían mucho más útiles, pero la política tiene que hacerse cargo de eso. El populismo penal nos está haciendo daño. Los penalistas fueron tremendamente categóricos para decir que esto era no solo insuficiente, contradictorio, inútil, defectuoso. Nos presentaron algunos caminos y a veces el legislador en esto dije, no, echémosle para adelante, sigamos como si nada. Yo creo que esas cosas sí nos pueden empezar, pongo simplemente atención. No quiero alargarme más en el tema de usurpación, porque viene el capítulo policía, Álvaro también lo hacía, el capítulo más extenso, un poco denso también. Yo aquí lo que hago es analizar comparativamente 2 documentos que le asigno mucha importancia. El ex subsecretario Gali lo conoce perfectamente. Uno, el acuerdo de 2018 por la seguridad pública en lo concerniente a la reforma policial. No es responsabilidad del subsecretario, lo quiero decir, porque aquí participó más gente, pero es un documento, claro, uno puede decir preestallido, pero no tiene explicación, que no hace ninguna mención a los derechos humanos en sus 60 páginas, ni una sola. Es preestallido, pero eso no lo explica. Después de eso tenemos el documento que convocó José Miguel Insulza, estaba en esa comisión, estaba Felipe Arboe, de presidente, convocó el Senado también, convocó a un consejo especialista. Los especialistas de seguridad no son muchos, lamentablemente, y ahí surgió un documento extraordinariamente importante que ha sido poco tomado en cuenta,
porque hace propuestas metodológicas, se mete en los temas de formación, se mete en los temas de la reorganización de la fuerza, de la paridad, de Carabineros fundamentalmente. Yo creo que el error que incurrió el presidente Piñera en el intento de reforma, al cual me refiero largamente acá, es que se hizo con los mandos y se hizo sin la tropa. Alguien me decía el otro día, alguien que está acá, es complejo hacer reformas policiales en tiempos convulsos. Sí, yo creo que sí, que es efectivamente así. Entonces, por eso yo más que pensar en la refundación, porque para esto hay muchos nombres, yo creo que aquí lo clave es la reorganización. Saben ustedes que, bueno, también hay en el capítulo carabinero, policías, hay un apartado para la seguridad privada, de la cual muy poco se habla en Chile, una entrevista también con los mandos de Carabineros actuales, el director general y el general director de PDI y de Carabineros respectivamente, una visita a los museos que hago, a los dos museos, me gusta la historia, visité los dos museos, cosas muy interesantes. Y saben, la constante que hay ahí es que las policías en los 500 años de historia policial en Chile, todas, siempre entendieron que lo más importante era comprender el momento que le tocaba vivir y cómo adaptarse a la realidad delictual que le tocaba enfrentar. ¿Cuándo esa realidad delictual ha mutado más que hasta ahora? Nunca. Entonces yo creo que hoy día eso hay que tenerlo muy presente, porque también uno conversa con algunos mandos policiales, hay una preocupación muy superlativa por lo que va a ser el aniversario de la institución, el centenario, en 5 años más. Está bien, perfecto, todo el derecho. Pero también corremos el riesgo, si no hacemos las cosas bien, lo que estos especialistas nos comentan ahí, yo de alguna manera lo narro, es que claro, podemos llegar al centenario en 5 años más, pero podemos pasar a ser la fuerza policial que en 5 años estuvo más desconectada de la realidad delictual que le tocó asumir. Y esto yo creo que requiere una conversación más de fondo, y en esto, si me permiten, también quisiera hablarle a los miembros del gobierno que están aquí presentes. Porque yo lo que he escuchado del presidente Boric, del Ministerio Interior, es una reforma hoy día un tanto más acotada, una reforma más atenuada. Cuidado, yo creo que una policía no sale de la crisis porque suben las encuestas o porque más dirigentes de junta de vecinos están pidiendo la presencia policial. Yo creo que eso es hacernos lesos. Yo creo que de esa manera no se sale de la crisis. Yo creo que se sale de la crisis en la medida que entendamos que las remuneraciones que tiene las policías, la PDI también, pero Carabineros en este caso, no se sostienen en el tiempo, son muy bajas. No se sale de una crisis si no entendemos que esta fuerza policial, que es la expresión del Estado más grande en el territorio, tiene turnos extenuantes. Lo digo ahí, casos que me relatan suboficiales en retiro, un número muy alto, que estuvo dispuesto en 3 regiones distintas del país a conversar conmigo de este tema. Los turnos son realmente inhumanos en algunos casos. Esto no es culpa, como decía la José, de un gobierno de otro. Esto es histórico. Tanto es así, algo de lo cual poco se habla, y por eso yo hablo de reorganización, que Carabineros de Chile se organiza en base a reglamentos, siendo el número 10 la Biblia, donde está todo, donde está cómo se toma el procedimiento, cómo se comunica el procedimiento. Esto viene en el año 67. Yo nací en el 67. De ahí viene, esto ha tenido muy pocas modificaciones hasta el día de hoy, pero dice hasta cómo se llena el formulario, cómo se rinde. O sea, también la institución, también lo conversaba con el director director Yáñez el año pasado, hay casi una obsesión por la estadística. Carabineros con los cuales yo me entrevisté me dicen, ¿sabe, senador? Esto es para no creerlo, ¿eh? Con Vergara también lo hemos conversado, los subsecretarios. Hay una proporción, Carabineros que sirvieron hasta hace muy poco en algunos territorios, en su unidad de 5-1, 5 funcionarios para tareas administrativas y 1 funcionario de calle. Por eso es que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio del Interior es valioso, para empezar, digamos, pero es mucho todavía lo que se puede liberar en función de tareas que no son propiamente policiales. Es una discusión muy de fondo, todos los gobiernos del pasado lo han intentado, pero sin éxito. Bueno, no quiero alargarme más porque este es un capítulo, como le decía, bastante extenso. Sí surgen algunas preguntas. ¿Están preparadas las policías para los desafíos actuales? Yo creo que la respuesta más o menos está de la reflexión previa. ¿Es suficiente para un país con las tasas de incremento del consumo de la droga, por ejemplo, narcotráfico, cuando somos el segundo país con mayor consumo de cocaína en América? Acabamos de superar Uruguay, ¿ah? Estamos sobre México, estamos sobre Brasil, ¿ah? Estamos sobre Colombia, somos el segundo país después de Estados Unidos con mayor consumo de cocaína. Ahí tenemos un problema bien serio. Claro, porque alguien por ahí dice, oye, pues,
y la mano dura, pues, y las policías, y que se pongan, y los fiscales, y los ministros, pero a lo mejor esta persona es consumidor de cocaína, pues, y la plata de su consumo va directa a la compra de armas. Entonces, este es un debate que tenemos que profundizar obligatoriamente, porque si no, esto es un baile de máscara. El tema policía, básicamente eso. Hay algo que, para hablarle a los colegas, una reflexión que me surge autocríticamente, desde luego. Llega la ley de presupuesto y nosotros nos preocupamos de algunos aspectos que son importantes, pero en la ley de presupuesto está todo lo que pasa con la PDI, todo lo que pasa con Carabineros. Pero ¿saben cuál fue el foco los últimos 2 años? Fue los gastos reservados. Había que hacerlo. Si aquí tenemos autoridades también que investigan temas de corrupción. Por supuesto que había que hacerlo. No teníamos un margen. Pero no había espacio para que nos metiéramos en las tareas operativas. No había espacio para preguntar, estando ahí mismo, reitero, autocríticamente, qué pasa con la escuela donde se forma el 90% de la fuerza policial chilena, que es la escuela EFOCAR, Carabineros. No tiene reconocimiento oficial. Sin reconocimiento oficial hasta la fecha. ¿Qué pasa? Nos preguntamos por los 3.800 pesos, que es el valor de la hora de clases para Carabineros. ¿Y quién hace esas clases? ¿Y en qué ciclo? ¿Y en qué tiempo? Entonces, yo siento que aquí surgen preguntas bien abiertas. ¿Es suficiente con las 2 policías o necesitamos algo más? Bueno, ahí el alcalde probablemente va a ser más explícito si procede o no procede. Algunas funciones, pensando en policías municipales. Alguien me decía el otro día, ¿por qué una policía de metro? Si ya hay un esfuerzo gigantesco ahí de seguridad privada, que en algunos casos funciona bien, no sé. Pero lo dejo planteado. Yo creo, francamente, que pensar que las policías van a volver a ser la fuerza de cabalgatas, ¿no es cierto?, de persecución montada para el bandolero, eso es historia. Eso está en la revista de Carabineros, que yo la vi todas porque tengo muchos cercanos a la institución, y eso son de otras épocas. Hoy día, si no mejoramos, si no introducimos el tema de la paridad con fuerza en la institución, está demostrado, hay muchos estudios que muestran que una pareja, un carabinero y una carabinera formadas de línea, incluso una asistente social, una propuesta que hacemos acá, es absolutamente más confiable para los efectos de la denuncia. Y la respuesta que nos hemos encontrado en las instituciones distintas es que no, que los temas de infraestructura son muy complejos. Se ha avanzado Carabineros, pero todavía estamos, y uno lo ve en las paradas militares, pero estamos muy lejos todavía de llegar a lo que se requiere. Voy terminando. Me voy a tener que saltar algunas cosas acá. Capítulo ciberseguridad. Mira, aquí nos vamos desde Faunde a fines de los 90. ¿Se acuerdan ustedes del comercial en un ascensor donde había puros hombres, ejecutivos hombres, y un funcionario de una empresa de telecomunicaciones, Coroverol? A alguien le suena el celular a fines de los 90 y no era ninguno de los ejecutivos, era al trabajador, ¿no es cierto?, de esta empresa de telecomunicaciones, a Faunde. Y bueno, ahí se inició todo un proceso de masificación de los celulares, hasta el metaverso. Vamos en esto, hasta donde tenemos hoy día la gente con sus lentes mirando una realidad virtual, haciendo transacciones, y en esas transacciones criptomonedas, pero en todo eso el delito que se adapta. Hay un informe que conversamos con el fiscal nacional muy valioso, un ejercicio del 2021, que es el Observatorio del Crimen Organizado, que muestra cómo se adaptaron los delincuentes en delivery, en medio de pandemia, en distintas cosas. Eso sigue su curso, pero el tema es que el crimen organizado va por otra vía, y eso ya es una escalada muy grande. Está claro que los grandes carteles están presentes en Chile, en fin. Entonces, ciberseguridad, eso, y yo pongo atención en la en la política de ciberseguridad que planteó Bachelet y que termina el 2022, para lo cual yo siento que estamos llegando muy tarde. Está avanzando mucho el delito, encontró una cancha perfecta en el ciberespacio, pero la institución del Estado está llegando muy tarde. 4º capítulo, narcotráfico, ahí donde tuve que estudiar bastante porque para comprender cómo se juntan y dónde se juntan las dos cosas, cómo se junta la droga, porque hay drogas lícitas que se venden, que uno los ve en la tele, el alcohol y el tabaco, y otras drogas, ¿no es cierto?, que son tan dañinas, por supuesto, que están generando lo que está generando. Tenemos que frenar la internación clandestina de armas, sin duda. Creo que es central cerrar fronteras para las armas. Yo aquí 2 reflexiones. A nosotros nos ha costado mucho la criminología. Ustedes se acordarán una defraudación que hubo de una universidad estatal hace años atrás, cuando se estaba formando el perito criminalístico. La criminología es esta área del derecho que estudia las causas del delito, cómo se comete, el comportamiento de quienes delinquen, en fin.
bueno, le fallamos a sus estudiantes y le fallamos al país. Yo siento que es el momento de retomar esa discusión, porque la educación en la prevención tiene un rol insustituible y eso no lo hemos querido ver, y de eso lo explica de manera magistral en este capítulo, el cuarto, algunas personas que han estado al límite, con quienes yo me entrevisté, por supuesto, de manera anónima. Ellas han sido víctimas del narcotráfico en sus barrios y me cuentan cuestiones de cómo, en qué momento preciso el Estado falla. Usted es alcalde hace poco tiempo, así que no podemos recriminar mucho, pero la falta del deporte. Hay comunas donde hay comunas en la región metropolitana y en Chile donde la municipalidad no puede llegar. Pero lo que es peor, y quiero detenerme un poco en esto, hay el secreto a voces en muchos lados que unidades policiales enteras están tomadas por el narco. Y eso no lo hemos querido ver. O sea, la corrupción en Chile está bien, con sobradas razones la analizamos siempre a propósito de las instituciones tradicionales como esta, como quienes la conformamos acá. Está muy bien, y eso tiene que seguir porque, insisto, hay muchas razones para no parar eso. Pero yo siento que la corrupción que hoy día tenemos, no generalizada, pero es imposible que no exista. O sea, yo creo que el nivel de crimen organizado que hoy día tenemos en Chile, la internación de armas, los pasos fronterizos, la frontera norte, no sería posible sin algún grado de colaboración de Fuerzas Armadas, sin algún grado de colaboración de policía, sin algún grado de colaboración de aduana y probablemente gendarmería. Si alguien cree que eso no pasa en Chile, pasa en la película El Marginal de Argentina, y aquí en Chile no está pasando eso, no sé. Pero lo que yo no veo son planes proactivos de ninguna institución para decir qué está pasando, cómo enfrentamos esto, cómo paramos en la frontera el ingreso de armas y el ingreso de droga. Y yo creo que el tema de la corrupción, por eso autoridades que han venido haciendo un trabajo en eso, hay que mirarlo. Bueno, estoy terminando. Capítulo 5, institucionalidad, ya lo decíamos, gobernanza. Aquí simplemente yo quisiera detenerme, dado que el Ministerio del Interior ha tomado la decisión de presentar indicaciones a un trabajo que inició el senador Insulza en su momento, presidiendo la Comisiones Unidas. Me refiero a la creación en el gobierno pasado, del Ministerio de Seguridad Pública. Creo yo que ahí, fortaleciendo la institucionalidad, tenemos al menos una esperanza. El tener foco, la ministra sabe que están 1000 preocupaciones: frontera, territorio, emergencia, en fin, coordinación política dentro del Estado, municipio, toda esa red, gobiernos regionales. O sea, se necesita una autoridad con foco 100% en la seguridad. Y aquí yo lo que advierto, no lo sabía, y esto surgió también de mis vínculos entre las conversaciones, Gali me ayudó mucho en eso, y los fiscales. Aquí tenemos un trabajo de islas, y eso preocupa. Yo creo que aquí tenemos que ver cómo esto se mejora. Hay coordinaciones que están establecidas por ley, eso sí que requiere modificación legal, en donde en unas no participan de seguridad, en unas no participa el Ministerio del Interior, porque no está en el organigrama, y en otras no participa el fiscal nacional. No, ahí tenemos esos desencuentros, son urgentes de corregir. Y el último capítulo, entre la esperanza y el miedo a la seguridad, analiza básicamente lo que fueron las campañas presidenciales, los dos quienes pasaron a segunda vuelta. José Antonio Kast, ¿no es cierto?, que nadie tiene duda que tuvo un rol muy destacado, muy sintonizado con la seguridad en la primera vuelta, y así se expresó en todos los datos, y yo diría que el presidente Boric sí logró conectar, y eso se expresó muy bien en la segunda vuelta. Creo que hoy día el llamado que yo le haría al gobierno es un acuerdo nacional, así como yo partí diciendo los que fueron posibles de encauzar desde estos espacios. Creo que eso es indispensable, un acuerdo nacional donde nos convoquen o los convoquen a otros, a los alcaldes en primer lugar, a los gobernadores, a los especialistas, que son muy pocos, a los dirigentes sociales, a la academia, y para el parlamentario, si les parece, y no pararse de ahí, de esa mesa, hasta que tengamos una propuesta que ofrecerle a Chile. Yo ahora sí que termino con una pequeña reflexión. La política exterior, por ejemplo, no tiene mucho que ver con esto, pero la política exterior, quiero decirlo, el Banco Central, la autonomía del Banco Central, son dos áreas donde la derecha e izquierda son una sola. Allí no hay trinchera, allí está Chile. Tengo la impresión de que en materia de seguridad pública las fuerzas políticas también estamos perdiendo el control. Creo que nos cuesta confiar en el otro, escuchar al otro, de estar dispuesto a ser persuadido por el otro. El mejor escenario para el crimen es un país dividido. Espero humildemente que este esfuerzo aporte una mirada de país sobre la seguridad. El tiempo y las resillas políticas corren en nuestra cuenta y corren en favor del crimen organizado. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Jaime Quintana. Agradecemos también a quienes están conectados a esta hora vía Zoom. Más de 200 personas en los últimos minutos estaban participando en este lanzamiento y también a quienes están con nosotros acompañándonos a través de TV Senado. A propósito de lo que mencionaba el senador Quintana, el rol fundamental e importante de lo que se está haciendo en los municipios, llamamos a compartir con nosotros su experiencia al alcalde de Renca, Claudio Castro. Alcalde. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al senador por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre esta publicación que yo creo que va quedando cada vez más claro, ¿no? Y yo estoy seguro que va a seguir siendo así. Es súper oportuna y pertinente. Esta es la discusión del momento. Yo voy a hacer un esfuerzo por tocar todos los temas, ¿no? Dan ganas de meterse en profundidad en cada una de los capítulos, pero quiero centrarme en los temas que son más territoriales, ¿no? En la experiencia de la seguridad pública desde, en mi caso, Renca. Antes de comentar, además, un comentario general, este libro representa un esfuerzo que yo destaco mucho porque lo veo muy honesto, ¿no? Es muy sincera ir leyendo los comentarios del senador y muy sistemático también por abordar este problema complejo y que toca múltiples sensibilidades como es la seguridad pública. A lo largo de la lectura se nota el trabajo que se da el senador por construir un diagnóstico completo, asumiendo responsabilidades. No es una mirada autocomplaciente, yo creo que eso se valora también cuando se trata de la seguridad desde el mundo político de la centroizquierda. El senador Quintana asume los complejos que ha demostrado nuestro sector y la ausencia de una política de Estado, ¿no? De todos los sectores políticos en materia de seguridad desde el año 1990 hasta ahora, de la que somos responsables transversalmente. Es bien decidora la confesión, cuando él dice en el primer capítulo que nunca se le pasó por la mente escoger la Comisión de Seguridad Pública y dice que genuinamente no sentía que eso fuera algo primordial para los sectores que votaban por el progresismo. Y acá estamos, harto tiempo después, ¿no? Reconociendo que ese es un tema fundamental. La seguridad se ha tomado la agenda mediática y la agenda política también del gobierno del presidente Boric. Hoy día tuvimos la posibilidad de partir el día con un consejo político en terreno. Varios de los ministros estaban en nuestra comuna y en la conversación con nuestras vecinas y vecinos quedó claro que el tema 1, 2, 3, 4 y 5 de prioridad de los vecinos y las vecinas de Renca, y estoy seguro que así es en todo Chile, es precisamente la seguridad. Y este tema incluso pasó a tomarse la agenda de este gobierno antes de asumir con los casos de violencia en el norte. Recordemos el caso del asesinato del camionero Byron Castillo y el recrudecimiento de la violencia en la Araucanía y la delincuencia como principal preocupación de la ciudadanía en el presente. Por lo tanto, limitar este fenómeno a las regiones del norte y sur es un error, ¿no? Como lo señala el senador, así como también es identificar esta agenda con un sector político en particular. Pero si la seguridad pública es una preocupación que no tiene un tinte político, sí lo ha tenido hasta ahora la forma en que se enfrenta la seguridad pública. La discusión de la que se da cuenta el texto respecto a los enfoques de seguridad nacional, seguridad ciudadana y seguridad humana, y que se distinguen en los capítulos 5 y 6, se refiere a las distintas perspectivas para enfrentar un mismo fenómeno que sí tienen diferencias sustantivas y yo creo que hay que reconocerlas. En particular, el enfoque de seguridad humana representa un avance hacia una conceptualización que sea pertinente a los desafíos del mundo contemporáneo y a la comprensión de la seguridad pública como un derecho individual y colectivo, que en particular a mí es algo que me acomoda más, ¿no? La seguridad entendida como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad, o la construcción de entornos seguros, ampliando el concepto de seguridad desde el ámbito exclusivo de la delincuencia a un enfoque que se relaciona con el desarrollo humano integral y que incluye en su conceptualización la inseguridad provocada por el hambre y la pobreza, por las catástrofes naturales, el terrorismo, la vulneración de los derechos humanos, la violencia política y de género. Eso es fundamental y ahí veo, senador, algo que faltó a lo mejor profundizar más, ¿no? La violencia de género como un elemento que se repite una y otra vez también y que está hoy día muy en la causa cultural de la violencia, las guerras, el narcotráfico y la ciberseguridad, por cierto, entre varios otros. Y en esto quisiera destacar el trabajo de la Convención Constituyente, ¿no? Que en este caso se ha acercado a este enfoque, lo hizo además un constituyente del Distrito 9, el distrito del que yo soy parte, convocándonos muy transversalmente, me refiero a César Valenzuela, que en la propuesta del artículo relativo al derecho de vivir en entornos seguros y libres de violencia, estableciendo el deber del Estado de promover la prevención a través de la garantía de condiciones ambientales, materiales y sociales. Yo quiero valorar ese esfuerzo en ese texto, ¿no? Que habla de este compromiso con la seguridad.
Entrando de lleno en el libro, respecto de la mirada territorial, quiero detenerme especialmente en dos temas que tienen que ver con los gobiernos municipales, las policías y el narcotráfico. Respecto a las policías, superando la mirada de populismo penal de la que se habla en el primer capítulo, se identifica como una de las grandes prioridades en materia de seguridad, ¿no? Ocuparnos de las policías y especialmente de la aguda crisis que atraviesa Carabineros. Estamos todos de acuerdo en que una reforma a Carabineros debe tener un especial énfasis en la formación de los derechos humanos, en que la claridad de sus facultades y atribuciones debe ser meridiana, en pasar de la función de inteligencia e investigación en especial. Y que garantizar la subordinación de las fuerzas de orden al poder civil es muy importante, pero en particular visibilizar el control ciudadano en el uso de los recursos, que como bien reitera el senador al señalar los casos de corrupción como una de las principales causas de la pérdida de confianza de la ciudadanía con Carabineros. Pero la urgencia más inmediata en los barrios populares de nuestras ciudades es la falta de recursos. Con el subsecretario Vergara lo hemos conversado ya en las 5 veces que ha estado en Renca, aparece también con mucha fuerza. Y especialmente la mala distribución de esos recursos y de la dotación policial, a lo que se suma la falta de coordinación entre las policías y los municipios, que somos los actores que tenemos más información en el contexto comunal. Este capítulo es exhaustivo en dar cuenta del aumento sostenido de recursos para las policías. Sin embargo, no ha habido una política de Estado que incluya la mirada territorial para enfrentar los problemas delictuales en el país. Cuando estaba preparando esta intervención, me puse a buscar en mis correos electrónicos, en las redes sociales, la cantidad de documentos, cartas al director, columnas de opinión y cartas dirigidas a 3 presidentes distintos. Yo llevo como alcalde 5 años. Y la solicitud y el diagnóstico que nosotros le hacemos desde Renca a los presidentes ha sido la misma: mayor dotación, mayor recurso, que haya una distribución territorial equitativa y pertinente además a la realidad de cada una de las comunas, y más coordinación. Desde hace años, junto con otras autoridades comunales, hemos hecho mucho ruido respecto a la desigual distribución de carabineros por habitante, la que además se refuerza con una desigual distribución de equipamiento, como radiopatrullas, los vehículos o las motos. El 2018, varios alcaldes de manera transversal denunciábamos lo absurdo que significaba que en ese año, ¿no?, el 2018, y esto lo conocimos gracias al senador Insulza, este es un informe de la Comisión del Senado, se le entregaron 21 vehículos policiales a las comisarías de la comuna de Las Condes, 21 vehículos policiales. Mientras que a Pudahuel, que tenía, igual que toda la zona poniente, respecto a la zona oriente, 3 veces más delitos de robo violentos y de robo con intimidación, recibió 4. Ese año en Renca los carabineros recibieron 1 vehículo policial. Nosotros en Renca tenemos 5 cuadrantes y desde que yo soy alcalde nunca hemos tenido una radiopatrulla por cuadrante de carabineros en nuestra comuna. Tanto es así que en municipios con escasos recursos, como es el caso de Renca, hemos dedicado un esfuerzo importante en recursos financieros y humanos por fortalecer a las policías de nuestras comunas. Durante mi primer periodo y con harto esfuerzo compramos bicicletas, 8 para la 7ª comisaría de Renca. Hoy estamos en proceso de entrega de un dron para la PDI. La prefecto de la PDI me contaba que con ese dron que le vamos a entregar nosotros, ellos van a poder hacer turnos, la PDI, en toda la zona norte de la ciudad de Santiago, para ocupar el dron por semana, porque no tienen un dron. Imagínense el nivel de precariedad, ¿no? Y durante el pasado mes de mayo, con un anuncio del Gobierno Regional Metropolitano, nos aprobaron un proyecto que presentamos para la adquisición de 10 vehículos policiales para la Prefectura Poniente, que nos va a permitir, como decía antes, lo contrario, ¿no?, por primera vez tener una radiopatrulla por cuadrante de carabineros. Sin duda que la reforma de las policías es un tema crítico en el que debe avanzar el Gobierno con el apoyo transversal del Congreso, pero esta reforma debe incorporar una mirada de justicia territorial que represente la realidad delictual de los territorios y que además se pregunte quiénes están en los territorios. Efectivamente, nosotros tuvimos en Renca 16 carabineros hace 2 años que eran parte de una red delictual. Carabineros que llevaban en algunos casos hasta 20 años trabajando en Renca. Eso es una falta de inteligencia, ¿no?, en la distribución de los efectivos policiales que debe revisarse también. No solamente un tema de números, eso quiero decir, es también de la inteligencia que se dedica a esa distribución. Porque de poco sirve reformar el currículum de formación de las y los oficiales de carabineros si no tenemos, por ejemplo, policías que reciban a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las salas de familia que sí tenemos en nuestra comisaría, porque han sido destinadas esas funcionarias a atender, por ejemplo, una marcha en el centro de Santiago. Y eso, como sabemos, se da periódicamente en nuestra comuna y en varias otras comunas del país. Respecto de otro de los temas más desafiantes en materia de seguridad, el narcotráfico, el crecimiento de este fenómeno y el crimen organizado, y que el subsecretario Gali, que es entrevistado en el libro, identifica como la principal amenaza en seguridad pública en el presente.
Si bien las infracciones de ley de drogas no son particularmente altas en nuestra comuna, la preocupación de nuestras vecinas y vecinos respecto a las bandas narcotraficantes es permanente. Un 50%, está en una medición de principios de este año de nuestras vecinas y vecinos, declaran que en su barrio ha habido balaceras a menudo durante el último año. Esta percepción responde a la notoriedad de hechos como el enfrentamiento de las bandas rivales, los funerales narcos y el uso indiscriminado de los fuegos artificiales para anunciar la llegada de la droga como una forma de demostración del poderío y la presencia territorial, lo que se traduce en un menor uso del espacio público, obligando además a las personas a recluirse y lesionando seriamente la participación que nosotros tratamos de fomentar en nuestra comunidad. El senador acierta en identificar a través de testimonios de jóvenes el atractivo que tiene la pertenencia a las bandas criminales en comunas de escasos recursos y oportunidades, porque el narcotráfico encuentra tierra fértil precisamente ahí donde el Estado y las políticas sociales están ausentes, cumpliendo un rol protector e incluso de entrega de ayudas sociales en los barrios más vulnerables, y lo hemos visto así en algunos sectores de Renca. En el ámbito de la seguridad pública, las pocas facultades y los recursos con los que contamos las municipalidades nos empujan a impulsar de forma creativa, muchas veces casi voluntarista, iniciativas para cumplir con ese rol preventivo que tenemos en materia de seguridad. Algunas de las cosas que hemos hecho nosotros en Renca, durante nuestro primer periodo de gestión, logramos instalar, no lo teníamos antes, un servicio de seguridad comunitaria que hoy día tiene 7 vehículos policiales que están las 24 horas del día recorriendo nuestra comunidad. Hemos fortalecido activamente la organización social y el involucramiento ciudadano para reforzar la seguridad de los barrios. Tenemos 140 comités de prevención comunitaria. Hoy día para los vecinos y las vecinas de Renca es más atractivo participar de un comité de prevención de seguridad que de su junta de vecinos, porque ahí está la principal demanda y necesidad que tienen todos los días, ¿no? Estos mismos organizaciones comunitarias, participando en fondos concursables, han empezado a transformar los temas para los que se ocupaban los fondos concursables. Antes eran para arreglar la sede, para hermosear el barrio. Hoy día se destinan para cámaras de seguridad, más iluminación, alarmas comunitarias. En eso está la comunidad renquina con los fondos concursables. Y hemos promovido también la coordinación entre el municipio y Carabineros. Hoy día la central de televigilancia, tenemos 38 cámaras de televigilancia, cuenta con la presencia de un carabinero permanente en su monitoreo. Y esto es fundamental y no está asegurado. Pasa cuando los carabineros pueden, cuando quieren, ¿no?, que haya un carabinero en nuestra central de cámara, pero cuando está, el contacto con los llamados que recibimos nosotros desde la comunidad directamente a la municipalidad es mucho más eficiente a la hora de contactar a los carabineros que están precisamente en terreno. Si no es así, nosotros también tenemos que llamar al 133, ¿no?, y entrar a la cola de los llamados a la institución. Y hemos iniciado también otra cosa que ha sido muy efectiva y muy valorada en el mundo municipal, que son los patrullajes mixtos. Cuando los carabineros no tienen vehículos o radiopatrulla, entonces los subimos a los vehículos municipales y cambia radicalmente la presencia de los carabineros con los inspectores municipales en la comunidad. Pero por lejos, lo más importante a lo que hemos dedicado esfuerzos tiene que ver con la prevención, precisamente. Y ahí está nuestra estrategia preventiva central, que a partir del 2019 hemos adaptado más bien la experiencia del modelo islandés de prevención del consumo de alcohol y drogas entre niños, niñas y jóvenes, y eso nos ha permitido poner el foco y ordenar nuestras acciones también, que son muy desordenadas, en más actividades culturales, deportivas, el vínculo con los padres y las madres o los adultos significativos, lo desafiante o atractivo que puede ser la escuela y también el vínculo entre los pares, ¿no? Esto ha sido también ampliamente estudiado. Yo vengo llegando de un encuentro en Estados Unidos donde también el tema era la seguridad. En Estados Unidos los municipios tienen un rol muy distinto respecto a la seguridad que el que tenemos nosotros, pero la discusión también tiene que ver con cómo se pasa desde en la agencia de lo policial y lo punitivo a el involucramiento de la comunidad. Y por último, respecto a la nueva gobernanza, ¿no?, la gran pregunta es ¿dónde está el rol de los municipios? El libro reflexiona respecto a la construcción de una nueva gobernanza para la seguridad pública a través de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, separando las funciones de coordinación política de las de seguridad. Concuerdo con la propuesta de una nueva cartera que articule desde el Ejecutivo todas las capacidades que deben ponerse a disposición de una acción coordinada y efectiva frente al delito, la PDI, Carabineros, Ministerio Público, la ANI, entre los más importantes, a lo que sumaría nuevamente a los actores territoriales. En alguna medida se menciona la discusión sobre las nuevas atribuciones que van a tener los gobiernos regionales en materia de seguridad, dejando la pregunta abierta de si es pertinente o positivo incluso el avance descentralizador en materia de seguridad o retroceder a una perspectiva más bien nacional en materia de seguridad.
Los casos que se mencionan por parte de sus detractores son escogidos ad hoc, ¿no? Argentina, Brasil y México, donde las debilidades de la descentralización en materia de seguridad son conocidas. Las policías locales tienen distintos grados de preparación, recursos y concurren en excesos, sin poder ser controlados desde el nivel central. Pero también hay esfuerzos positivos. En España es un caso reconocido por contar con distintas policías, algunas de carácter nacional, como la Guardia Civil, y otras pertenecientes a las comunidades autónomas, como son los Mossos de Escuadra, en Cataluña. No es de extrañar que las atribuciones de los gobiernos locales, regionales o municipales se mencionen poco en el texto. Yo creo que eso no es un defecto del libro, es una constatación de la realidad. En la revisión de los últimos 30 años que hace el texto, son anecdóticos los esfuerzos por incluir los municipios en el resguardo de la seguridad pública. Está el programa Comuna Segura en el año 2000 y la ley del año 2016 recién, que permite la creación de los consejos y planes comunales de seguridad pública. Esta sin duda ha sido una debilidad y se demuestra en la proliferación espontánea y generalizada de los servicios de seguridad comunitaria, seguridad ciudadana o el nombre que le da cada uno de nuestros municipios, incluido el de la policía comunal, donde muchos alcaldes han planteado la importancia o la necesidad o la urgencia, por ejemplo, de permitir el uso de armas. Y nosotros más bien sostenemos ahí la mirada que le ha dado también el actual subsecretario, que es que las policías hagan su trabajo y las municipalidades hagamos nuestro trabajo, ¿no? Que no es precisamente estar con armas, sino que más bien enfocarnos en la prevención. Una reforma a las policías, entonces, desde la gobernanza en materia de seguridad, debe incluir la mirada territorial, no necesariamente en el control, pero debe seguir, o más bien debe enfocarse en el ámbito de la prevención, pero de manera coordinada y en una relación permanente y como parte integrante de la política de Estado que se diseñe en esta nueva institucionalidad. Y me quedo con la reflexión del senador en su visita al Museo de Carabineros, ¿no? Y dice, y ahí abro comillas, como vemos, durante un largo periodo la policía tuvo un carácter eminentemente local, aspecto que hoy día parece olvidado, tal vez porque los tiempos han cambiado cada vez que se reabre el debate sobre la posibilidad de contar con las policías municipales. Yo creo que ahí está el principal llamado que tenemos que hacernos y no podemos renunciar a la posibilidad de que el mundo territorial esté presente ahí. Y lo último que quiero destacar, también desde lo que nosotros vemos en el mundo municipal, ¿no? Y lo decía el senador, que tiene que ver con las escaramuzas. Estamos metidos hoy día en múltiples escaramuzas. Podríamos estar conversando todo el día de las distintas cosas que nos dividen, efectivamente. Pero yo veo acá un esfuerzo de nuevo muy potente, y yo creo que lo manifiesta también el auditorio hoy día y quienes estamos sentados acá arriba, por avanzar en transversalidad en esta materia. Y eso hoy día tiene una sola forma de concretarse, que es, y eso queremos hacerlo también desde el mundo local, ¿no? Ponernos a disposición del subsecretario, de la ministra, que son quienes hoy día tienen que llevar la batuta en esta materia para que podamos enfrentar esta urgencia de la seguridad pública de la mejor manera posible. Así que, senador, creo que su libro apunta al callo en eso, yo lo valoro y lo agradezco mucho, y esperamos que con ese espíritu y ese ánimo que se refleja en el libro podamos enfrentar también el presente para construir un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, hasta ahora de los tres exponentes, hay bastantes temas en común que principalmente hablan de la necesidad de una búsqueda de consensos, de la falta de coordinación muchas veces entre los poderes, la necesidad de generar reformas profundas más allá de cambios como dotación, unas mejoras también en la distribución de recursos. Y queremos preguntarle también sobre su experiencia en este tema y los relacionados también al exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, que lo tenemos acá. Bien, muchas gracias en primer lugar al Senado, al presidente del Senado que nos dejó, a los senadores, a los ministros de Estado, subsecretarios, ministros de Corte, exministros, veo a muchos amigos, senadores en ejercicio, miembros de la Convención Constitucional, no sé si están aquí, pero si lo estuvieran, también saludos para ellos. Para mí es un verdadero privilegio y un honor que el senador Quintana haya tenido la delicadeza de invitarme a presentar su libro. Un libro que aborda una temática sobre la cual hace muchos años tengo particular interés, aunque me acompaño en ese interés de bastantes frustraciones. Procuré e intenté llevar a cabo desde el año 2010 cambios significativos, apercibido básicamente por lo que hoy día hemos dicho. Nuestro país necesita avances fundamentales en materia de seguridad pública, de orden público,
y de seguridad ciudadana, del crimen, del narcotráfico, o vamos a ir cada día cayendo en un estado de mayor dificultad para salir de él. En aquel entonces, el año 2010, 12 años atrás, resultó una tarea imposible. Pero lamentablemente, y tengo que decir esto con franqueza, no es la única cuestión en la que el país ha fracasado. Pensaba que la primera marcha de los pingüinos, me cambio de tema hacia el tema escolar, se hizo el año 2005, primer gobierno de la presidenta Bachelet, ministro de Interior, don Andrés Saldívar. Han pasado 17 años sin que se hayan culminado las reformas educacionales. Es decir, un niño que entraba a primero básico hizo toda su educación básica y media con el país prometiéndole una reforma educacional sin que aún haya sido concluida. Eso no tiene justificación. Eso no es bueno, eso no es razonable. No es razonable que cuando se plantearon reformas en materia de seguridad, empezaba a cumplir una condena de 12 años de presidio, haya salido en libertad habiendo cumplido toda su pena, no la mitad, y todavía nosotros estemos pensando en cómo vamos a resolver los problemas. Pero no quiero plantearme desde una perspectiva pesimista, no obstante que Schopenhauer decía que los pesimistas son simplemente optimistas bien informados y que por lo tanto el pesimismo es una fuente de inspiración. Y a veces el optimismo nos acomoda y nos relaja. Quiero decir que al leer el libro me llené de gozo, placer y alegría, no solo por su contenido, al cual me voy a referir más adelante, sino que particularmente por lo que se ha dicho aquí. Porque creo que es un libro que es capaz de producir un cambio gravitacional en la relación política respecto del tema de la seguridad pública y la delincuencia en nuestro país. Es cierto, y con razón, porque la política es divergencia. Muchos miembros de la centroizquierda han sentido, como lo dijo el mismo senador en su libro y en su entrevista del fin de semana, han sentido un cierto complejo para abordar los temas de seguridad pública y delincuencia. Y otros, pertenecientes a la derecha, quizás no han visto el problema en su completitud y solo se han abocado a lo que se denomina el populismo penal. Cuando estas dos vertientes se encuentren y gesten una solución, vamos a estar creando un país distinto. Tengo muchas coincidencias, pero hay una divergencia con el senador Quintana que no le puedo perdonar. Ese placer que manifestó por la película Matrix. Esa película de ciencia ficción realmente, en mi caso, no es una película que me haya gustado, senador, y ese tema va a ser imperdonable en lo que siga de mi exposición. Voy a vengarme por haberlo expresado más 2 veces, como si una no hubiera sido suficiente. Pero quiero decir que yo, en fin, ustedes me conocen, soy un hombre de derecha, liberal, demócrata, que además me acompaño de una cosa bastante extraña. Yo tengo mucho aprecio por la política y admiro la política. Y me amargo y me desilusiono cuando veo que el Senado, aunque pueda estar expuesto a extinguirse, y yo espero que no se extinga, cuando el Senado tiene mala evaluación pública o la Cámara de Diputados tiene mala evaluación pública. ¿Por qué? Porque no existe tanto desprecio por la política y tanto aprecio por la democracia. Eso es una falacia. Los que apreciamos la democracia tenemos que apreciar la política. Y no podemos solazarnos y contentarnos con que la política, y conformarnos por último, con que la política esté depreciada si queremos vivir en una sociedad democrática. Pero del mismo modo, no podemos contentarnos con vivir en una sociedad insegura si nos interesa la libertad y nos interesa la democracia. Porque sin seguridad no hay libertad y no hay democracia. Cuando fui ministro dije muchas veces que yo quería ver caminar a los chilenos y tomarle la mano a sus hijos por amor y no por temor. Y me equivoqué.
Hoy día los padres, cuando caminan por las calles, toman en brazos a sus hijos mucho más por temor que por amor, porque sienten el ambiente en el cual están viviendo. Pero ya digo, este libro puede constituir, y tengo la esperanza de que constituya, un cambio gravitacional que permita que los vientos cambien y que nos apercibamos de que debemos entrar a estos temas como temas de Estado, como temas republicanos. Hay quienes dicen que parte del problema es el periodo presidencial de 4 años. La verdad es que no. En 4 años se puede hacer bastante. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada 4 años estemos cambiando todo. Pero si logramos mantener cierta continuidad, porque hemos definido que hay ciertas políticas que vamos a mantener, los 4 años no van a ser el obstáculo que muchos quieren sostener que es, o la excusa para no entrarle al fondo de este tema. Quiero ir a algunos aspectos del libro y quiero sugerirles algunas cosas. El Ministerio de Seguridad Pública, sin duda, es un buen paso. Yo fui el primer ministro del Interior y Seguridad Pública. Firmé esa ley, pero la verdad sea dicha, esa ley estaba prácticamente terminada en su tramitación cuando a mí me tocó asumir y finalmente hubo que ponerla en práctica, implementarla. Y bueno, lleva 12 años y demuestra efectivamente que cumplir las tareas, lo sabrá Gonzalo Blume, cumplir las tareas de ministro del Interior y ministro de Seguridad es muy difícil. Bien con el Ministerio de Seguridad. Pero quiero sugerirle algo que nadie ha dicho. Yo me llevaría al Ministerio de Seguridad a la Secretaría de Derechos Humanos. Creo que seguridad pública y derechos humanos son 2 temas, y orden público son 2 temas, y lo vimos desgraciadamente para el estallido, son 2 temas que se tocan y que deben trabajarse en conjunto. Entonces me imagino un Ministerio de Seguridad Pública con una subsecretaría de Prevención del Delito. Aquí tenemos al subsecretario que nos ha dicho que estamos en el peor momento desde el año 90, y probablemente porque hacia atrás no había estadísticas, pues yo creo que estamos en el peor momento de los últimos 200 años. Pero me imagino un Ministerio del Interior de Seguridad Pública con una subsecretaría de Prevención del Delito y una subsecretaría de Derechos Humanos. Y me imagino un Ministerio de Justicia, y esto no lo dice el libro y lo quiero complementar, dedicado a su relación con el Poder Judicial, ciertamente, pero particularmente a su relación con la política penitenciaria. No podemos creer que vamos a solucionar el problema de la seguridad y de la delincuencia sin cárceles, que es impopular, que nadie quiere gastar dinero en cárceles, que dónde se construye porque nadie quiere tener una cárcel cerca suyo. Bueno, esas son las dificultades de dedicarse a la actividad pública. Pero abordar el tema de la seguridad y la delincuencia sin cárcel es ridículo. Tenemos cárceles que son, y nos preocupan los derechos humanos, verdaderos centros de tortura. Y ningún preso merece ser torturado. Nosotros como sociedad nos comprometemos a quitarles la libertad, pero no la dignidad. Eso es lo que podemos hacer. Hay jueces aquí que lo tienen claro y tienen la obligación de mandar gente presa sabiendo que la están mandando a un lugar donde no se le va a respetar su dignidad. Y eso no nos hace mejor como sociedad, nos hace peor. Y el Ministerio Público, encabezado por el Fiscal Nacional también, a través de sus fiscales, piden penas de prisión de libertad sabiendo que van a mandar a personas a lugares indignos. Entonces, este problema no lo podemos solucionar si no abordamos también el tema penitenciario. Y me imagino, último, un registro civil como órgano autónomo. No tiene nada que hacer vinculado al Ministerio de Justicia, ni nada que hacer vinculado al Ministerio de Seguridad ni al Interior. Tiene que tener un consejo, que a lo mejor lo presida un ministro de Justicia, pero integrado con gente de la Policía de Investigaciones, de Carabineros y especialistas, que sea capaz de nutrir con la ciencia el senador Girardi Gran, ex senador Girardi Gran, adalid en materia del pensamiento futuro, que sea capaz de nutrirnos con la inteligencia artificial
en línea e inmediata a todas las policías y todos los carabineros que están en la calle de qué es lo que está ocurriendo y quién es la persona que están entrevistando. Las policías hay que reformarlas. Yo no hablaría de refundación porque tiene un sesgo ideológico fuerte. A nadie le gusta en la vida, y seamos honestos, a nadie le gusta ser refundado. Yo no quiero que me refunden. Yo quiero que me mejoren, que me enseñen, pero no quiero que me refunden. Y yo creo que en eso hay que ser honesto. ¿Y para qué entonces hablar de refundación? Así como decía que uno no puede tener aprecio por la política, desprecio por la política y aprecio por la democracia, creo honestamente que no puede tener aprecio por la seguridad y desprecio por las fuerzas de policía. A las fuerzas de policía se les debe apreciar. Hay muchas cosas que corregirles, sin duda, pero los ministros que le tienen alergia a las fuerzas de policía y no quieren salir en la foto con ellas, no van a poder cumplir nunca buenas labores como ministros de seguridad. En las policías hay que reformarlas y reformarlas mucho. Van a cumplir un centenario, pero un centenario en el que han cambiado poco. Yo creo que es buena gente en general, muy buena gente en general la que integra nuestros cuerpos de policía. Me preocupa que la nueva Constitución haya hecho el quite a hablar de Carabineros de Chile y la Policía de Investigación y simplemente haya hablado de policía, porque como a su turno crea territorios autónomos, por cierto que van a pasar poco tiempo cuando empiecen a levantarse la mano para crearse policías autónomas también. Y la pérdida de unidad creo que es un problema porque hay mucha, en un ambiente empresarial se hablaría de que unirla genera sinergia, separarlas genera desinergias. Obviamente que tener policías autónomas no es un buen camino. La desmilitarización de las comunidades es un tema, miren, yo lo he estado tratando de entender bien. Yo no sé si a ustedes les va a gustar ver un policía como van a perder la cultura militar, ver que un cabo está en la entrada y va a pasar un sargento y el sargento le va a decir, hola Juan, ¿cómo estás? Y no se va a levantar, no se va a cuadrar. Va a ser una política distinta. La disciplina militar, nosotros nos hemos criado con una policía con disciplina militar. ¿Qué es lo que afecta finalmente? Bueno, como militares el Código de Justicia Militar. Van a tener que ir a la justicia ordinaria, porque ya no van a ser militares. La disciplina, el uniforme se lo vamos a cambiar, no entiendo bien qué es lo que quieren hacer al decir que ya no son militares. Creo que es una cosa que, en fin, es más un gustito que un cambio que nos vaya a producir grandes avances. Lo que sí es insostenible es la cantidad de policías, lo decía el senador Quintana, que hace trabajo que no es de policía. ¿Para qué formamos policías para que hagan trabajos de escritorio? ¿Por qué no permitimos que el 100% de los funcionarios administrativos sean personas civiles? Los secretarios, todos los que no tengan que tener aptitudes policiales dentro de los carabineros y la Policía de Investigaciones, debieran poder ser civiles. Que no hayan pasado por una escuela de policía. ¿Para qué? Tenemos muchas formas de mejorar y de poner más carabineros en la calle. No hay nada mejor que poner los carabineros en la calle. Si eso es lo que hay que hacer. En fin, las reformas, digo ya, no darse gustito con las refundaciones. Creo que hay cambios que se tienen que hacer, importantes, la cultura. Creo que efectivamente hay un afán estadístico que es, disculpen, un poco enloquecedor. Y creo que hay también una cultura de secretismo y dificultad para entrar, porque no tiene que ver con lo militar, complejo. Respecto al orden público, que es un tema que se ha tocado poco, pero es tema de seguridad, porque cuando hay desorden público hay delitos, hay delincuencia, hay saqueo, el delito tumultuoso. El que se comete en tumulto es muy distinto que el que entra a una farmacia, hurta o roba un armonil, que a lo mejor lo que necesitamos mucho, que el que entra en patota tumultuosa y comete el mismo delito. Traté yo de tipificar el delito tumultuoso, que después se denominó ley Hinspeter y se calificó de ley fascista, y yo creo que de verdad, harto que nos hubiera hecho bien tenerla para los desmanes del estallido social. Pero el orden público es
una actividad que está vinculada al derecho a expresarse. Y como derecho a expresarse es sagrado en una democracia. Pero como sagrado también tiene un orden. Y el orden básico es hacerlo a rostro descubierto. No existe en ninguna democracia desarrollada que esté permitido expresarse en la vía pública, cuando quiera, a la hora que quiera, por el tiempo que quiera y con el rostro cubierto. Y todos nosotros, cuando hacemos muchas actividades cotidianas, no nos damos cuenta que cedemos a las mismas exigencias. O alguien ha ido a sacar pasaporte con el rostro cubierto y se ha sacado la foto con el rostro cubierto. No, cedemos a la exigencia de mostrar nuestra cara, porque si no, no nos dan pasaporte. Y no nos molestamos, ni nos enojamos, ni nos dicen, cosa que me decían tanto, está victimizando el movimiento, lo está convirtiendo en delincuente, no me acuerdo cómo era la expresión. Entonces, el orden público también es algo que tenemos que abordar con sentido de justicia, de democracia, y entender que en el seno de él no puede haber destrucción, no puede haber delito, no puede haber saqueo, no pueden haber incendios. Y para terminar, un tema muy importante en el orden público y en la delincuencia, que es la esencia del Estado. Nosotros le entregamos el monopolio de la fuerza pública a las policías, a Carabineros de Chile básicamente. En consecuencia, tenemos que estar dispuestos a ser extraordinariamente severos con quien desafíe ese monopolio. Porque si nosotros no defendemos el monopolio, ¿para qué se lo entregamos? Permitamos que cada persona se defienda por sí sola. Pero si entregamos un monopolio a Carabineros, tenemos que ser muy severos, y en eso yo a veces siento que hay muy poco acompañamiento y comprensión a la labor de las policías en el control de lo público. Cualquiera de nosotros que estuviera en la situación de ellos, no tenemos la preparación, es cierto, y no nos dedicamos a eso, es cierto, pero por Dios que es difícil enfrentar de pronto a 30, 40 personas en un estado de ánimo exaltado, que a lo mejor no tienen pistolas, pero tienen otros elementos. Y dejo de lado todos los episodios lamentables y que la justicia tiene que sancionar, de traumas oculares, pérdida de visión, que son de profunda tristeza y de profunda conmoción. Pero como uno no puede aproximarse a los temas importantes a partir de algunos casos, por graves y tristes que sean, digo, si entregamos el monopolio a las policías, tenemos que estar dispuestos a defender también ese monopolio, porque si no, ¿para qué lo entregamos? Senador, yo realmente lo felicito. Creo que ha dado un paso valiente, un paso que en su sector puede haber generado al comienzo cierta incomprensión, no me cabe duda, pero creo que el tiempo va a demostrar que usted dio un paso en la dirección correcta, y espero que la centro-derecha sea capaz de recoger la mano del senador Quintana y que construyan los acuerdos que Chile necesita para esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Aprovechamos de saludar a la distancia a quien fuera el primer subsecretario del Interior desde el retorno a la democracia. Me refiero a el ex subsecretario Belisario Velasco, quien acaba de mandar una carta explicando que por razones de salud no va a poder asistir, pero dice, tan pronto estén en librerías procederé a adquirir el libro por cuanto el contenido que has tratado siempre es de mi interés. Cordialmente, Belisario. Lo abrazamos desde la distancia. Y presentamos ahora a la diputada Gael Llomans, integrante de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Diputada. Bueno, primero saludar, excusar mi retraso. Estaba en Valparaíso y hubo un accidente bien grave en la carretera, así que, bueno, por esa misma razón tuve problemas para llegar. Agradecer a Jaime la invitación a comentar el libro, que en realidad me pareció bien entretenido, a pesar de ser un tema que puede sonar árido. Creo que el trabajo que hace Jaime en su escritura lo hace ser, ¿cierto?, también parte de, no solamente de los relatos de lo que deberíamos hacer, sino que los relatos de vida de quienes han sido parte de alguna u otra manera de la discusión de la seguridad.
Y en eso también rescatar valorar el hecho de que hayas escrito en tiempos tan tumultuosos, que lo dijo un exmandatario no por nada y que de hecho concuerdo, es difícil, ¿cierto? El sentarse a reflexionar, un poquito poner la mirada a largo plazo en momentos en que lo estamos viviendo y hoy se hace necesario avanzar en estas materias. En ese sentido, primero quería rescatar las entrevistas y la discusión que se hace por medio de ellas. ¿En qué sentido? A mí me hizo mucha, al menos me llegó profundamente, entrevistas que fueron de distintas materias, a funcionarios de Carabineros, su situación, cómo ellos veían la institución, a funcionarios de la PDI, su historia, y también, por qué no decirlo, a distintos sectores y actorías políticas que creo que también es relevante para poder pensar cómo nosotros enfrentamos este debate. Además, lo digo como un ejercicio de la política, un ejercicio de los parlamentarios y parlamentarias, que es lo que hacemos nosotros usualmente al discutir un proyecto de ley, es sentarnos, generar instancias, escuchar actoría, y que yo creo que eso es relevante y que quiero de hecho relevar hoy día. El Parlamento como un espacio de interlocución, el Parlamento como un espacio en donde nos escuchamos y en donde a raíz de eso, y que me hizo mucho sentido desde el libro como tal, cómo nosotros podemos reflexionar sobre temas tan importantes como este. La actividad pública, ¿cierto? Como decía Max Weber, que incluye tanto pasión y mesura. Creo que en ese sentido se ve reflejado en el libro, ¿cierto? Un tema que para muchos y muchas puede apasionar en el debate, mostrar nuestras diferencias, pero que sin duda también requiere mesura a la hora de pensar en cómo nosotros generamos una política de Estado. Se nota en ese sentido la perspectiva y la voluntad de abordar la discusión de manera seria, ¿cierto? Con un asunto que es multidisciplinar, que incorpora distinta y de manera integral, de salir un poquito de convicciones a lo mejor podría decirse doctrinaria, que algunas veces uno señala que tiene otras fuerzas políticas, pero que muchas veces las distancias a veces las generamos nosotros mismos, porque cuando conversamos en situ, ¿cierto?, tanto respecto a proyectos de ley en concreto, la necesidad de avanzar en determinadas materias, vemos que esas barreras doctrinarias muchas veces no eran tales. Y en eso, al menos en la historia que he estado, al menos en el Congreso ya un periodo, me he dado cuenta de que a veces esas barreras las dibujamos y no son certeras. También quería rescatar, y que me parecía interesante, que lo mencioné al principio, en esta dimensión, ¿cierto?, de poder dialogar con las actorías en concreto, que quería recoger a propósito de la discusión de la necesidad de generar, ya sea una reforma a Carabineros, refundación. Quería dotar de sentido histórico, y que creo que eso es muy importante a raíz del libro, ¿cierto? Porque no es que simplemente uno tenga la institución de Carabineros, sino que hay una historia que también fue reformulada, ¿cierto? Y a mí me hizo sentido rescatar muchas veces, ¿cierto?, como Carabineros también, como institución, y de hecho cuando nace, no nace, ¿cierto?, como la institución de Carabineros, tiene una historia detrás, y que llegar a ser la institución de Carabineros también fue producto de una reflexión y del desafío de decir cuál es la institución que nos permita dotarnos de orden y de seguridad. Y por eso que también me hizo sentido el por qué no discutir, ¿cierto?, en los términos que se quiera discutir, sino que con el sentido de cuál es la institución que necesita nuestro país. ¿A raíz de qué? De las necesidades que tiene la gente, de tener seguridad, de tener tranquilidad, que lógicamente es algo que compartimos en la política. Y también de un tema que lo mencioné, que tenía que ver con las entrevistas a funcionarios de Carabineros, ¿cierto?, de distintas zonas, Valparaíso, Santiago. Estoy adelantando los contenidos, pero que me pareció muy interesante lo que recoge. La situación de salario de Carabineros. Porque también hay un costo de vida que se pone sobre la mesa.
que pensemos eso también. Las diferencias internas que tienen dentro de la misma institución, que calan hondo en ellos mismos. Pensemos en eso también a la hora de pensar y de reformular cuál es la institución que necesitamos. Modernización de Carabineros, cuando uno habla sobre ese término, ¿qué implica, cierto? Ahí, claro, tenemos una deuda grande porque ponemos, cierto, ese objetivo por delante, lo vimos con proyectos de ley del periodo anterior, y que creo que el estar a la altura de dar una discusión como tal es también, en primer lugar, sacarnos de estas barreras doctrinarias de pensar que supuestamente el otro piensa algo tan distinto que uno, ¿cierto? Cuando, a mi juicio, hay temas en donde podríamos perfectamente avanzar pensando sobre todo en esto, ¿cierto? En la interlocución, en escuchar en quienes realmente se hacen cargo. La historia de la PDI, que también me caló, ¿cierto? Como cómo los funcionarios ven su propia institución. Yo también me he reunido con funcionarios de la PDI de mi distrito, de San Ramón, de La Cisterna. La precariedad en la que está la institución para hacerse cargo de la investigación. En comunas en donde muchas veces hay una estigmatización, pero donde se necesita mayor investigación, seguridad, pero que efectivamente, o sea, me contaban historias y que al alero también del libro las traigo hoy día a colación, pero historias tales como tener solo un vehículo, ¿cierto? Para poder hacer sus tareas de investigación, de ir al lugar, de tratar de ver cuál es la red de narcotráfico que hay detrás. O sea, esa tarea es imposible con un vehículo, ¿cierto? Cuestiones tan lógicas como ese que creo que al alero del libro empecé también a recordar de mi propia vivencia como parlamentaria. Quería también, a propósito del concepto de seguridad humana que pone Jaime sobre la mesa, como las distintas concepciones de seguridad, seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad nacional. Y a mi juicio, también comparto la garantía de pensar la seguridad humana tiene un enfoque muchísimo más integral que a lo mejor pensarla solamente en materia de control del orden público, ¿cierto? El garantizar la seguridad humana tiene un enfoque que no simplemente estamos hablando de pensar en el otro como un enemigo, que ojalá podamos tener una sociedad en donde nos miremos con mayor tranquilidad, en donde yo pueda estar en mi casa, llegar tranquilo y que simplemente yo pueda vivir con mi familia, ¿cierto?, en paz y en tranquilidad. Y en eso yo también decir dos cosas respecto a lo que se piensa o de que supuestamente hay un sector de la izquierda en que este no sería un tema prioritario. O sea, yo lo primero que quiero es descartar que para nuestro gobierno no sea una materia prioritaria, porque sí lo es. Está el subsecretario, que yo sé que ha hecho una labor grande, no solo ahora como subsecretario, sino que en su historia académica, lo escuchamos muchas veces en las comisiones de seguridad por lo mismo, pero no lo digo tan solo por eso, porque me parece que es un rol del Estado hoy día y la prioridad la damos desde el Estado. Y en eso hay una sintonía con nuestro gobierno y lo podemos ver en cuestiones tan concretas como esta misma discusión de la reforma Carabinero, de la refundación, de la necesidad de pensarnos una institución que nos dote de seguridad. De la misma discusión sobre la dotación de Carabineros, y que lo vimos, ¿cierto?, cuando las comunas empezaron a también plantear sus propias alcaldías, lo vimos. ¿Por qué nos tocó tan poco Carabineros?, decían al gobierno. ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué se hizo, en el fondo, con qué criterio nosotros establecemos que a esta comuna se le entrega mayor dotación que a esta otra? Discusiones de ese calibre yo creo que hoy día también nuestro gobierno ha señalado, planteémoslas sobre la mesa. Nos parece que es importante tener un criterio que sea distinto, un criterio que no solo pase, y ahí viene el tema del control civil, ¿cierto?, que también es un asunto que al menos va a ser parte de las discusiones venideras, que tengamos criterios claros, transparentes, que sean acorde a las necesidades.
y que no simplemente se entienda como una discusión secreta o con datos que muchas veces uno podría dudar de si son tan certeros o no. Y en ese sentido, yo por eso mencionaba tanto el esfuerzo que se hace desde el Congreso, también desde los municipios, el gobierno, y en ese marco yo no veo que existan estas barreras de las que mencioné en un inicio. Hay un segundo llamado que también quería recoger, un llamado a una reflexión más sólida sobre la situación migratoria, las dificultades, desafíos que ellos generan en el país, que además estoy completamente de acuerdo, que requiere una medidas más particulares. Sin duda que es una discusión difícil. Yo no quiero tampoco dimensionar que no lo sea, porque cuando también tenemos una mirada de seguridad desde la humanidad, ¿cierto? También me parece necesario, primero, hacerse cargo que este es un tema no solo de nuestro país, un tema de orden mundial, y por lo mismo las interlocuciones entre los países también son necesarias para poder abordarlo. Pero no, en el fondo, hacer la vista gorda y pensar que este no sea un tema de necesaria y reflexión y también de propiciar medidas para hacerse cargo. ¿Qué sucede con las fronteras de nuestro país? En quinto término, también quería mencionar, y que lo recoge el mismo libro, y que yo creo que es importante también mencionarlo acá, a propósito, ¿cierto?, de la ley de presupuesto, que siempre fue un debate. Yo sé que ahí en algunas oportunidades tuvimos debates bien álgidos en el Congreso respecto al presupuesto como tal de Carabineros, pero a mi juicio va a ser también relevante que la discusión presupuestaria tenga un marco mayor que simplemente fijarnos en cuál va a ser lo que va a tocar, ¿cierto?, para la institución de Carabineros como tal o para la PDI. Cuando hablamos de seguridad en términos integrales, eso también requiere, por ejemplo, discusiones como cuál va a ser la dotación que van a tener en términos presupuestarios los municipios. ¿Cuál va a ser el rol que van a asumir los municipios dentro de la seguridad? Y esa es una discusión que, a propósito de la ley de presupuesto, me parece necesaria y propicia dar. Y en ello está la discusión sobre lo urgente y lo relevante. Yo creo que en esto Jaime al menos nos hace una invitación con este libro y que quería recoger. Primero, estando acá, me parece que además la diversidad de esta mesa, la invitación también queda hecha de manera muy explícita, ¿cierto?, de cómo dar un debate que esté a la altura de asumir que esto es un desafío de Estado, de asumir también que no son desafíos que se van a cumplir de aquí a un corto plazo, asumir que primero tener una proyección en esta materia también requiere fijarnos objetivos que sean logrables de cumplir. Y en ello nuestro gobierno ha estado avanzando en interlocución, no solo, ¿cierto?, en medidas de proyectos de ley, que muchas veces en el Congreso hemos visto debates legislativos uno tras otro, porque los parlamentarios también nos preguntamos cómo nosotros somos útiles en esta discusión. Y yo entiendo a veces que eso nos lleva a presentar otro proyecto de ley, y nos vamos llenando de legislación. Vemos el Código Penal, que ya es también un tema que hay que revisarlo. O sea, la coherencia que tiene el Código Penal es por lo menos una cuestión debatible. Y por otro lado, por eso mismo, creo que la dimensión de la discusión debe abordarse pensando en el desafío futuro, y que a veces es sacar un poquito los pies del momento hoy, de la coyuntura, de lo que sucedió con alguna contingencia como tal, sino más bien pensar que la legislación queda para mañana. Y ahí el llamado a atención que yo también recojo respecto a algunos proyectos de ley que se han presentado, que son mociones parlamentarias, que muchas veces, claro, a lo mejor para responder al caso puntual pudo haber sido propicio para algún parlamentario o parlamentaria, pero no pensando en que
esa medida va a quedar de aquí en el futuro. Y en eso creo que es importante que la interlocución entre los organismos de Estado a la hora de generar política pública, a la hora de legislar, sea mucho más enriquecida en este periodo. Pensando en el desafío que tenemos, que es un desafío, como decía, de instituciones y no simplemente a lo mejor de ganarse la partida o de ganar, ¿cierto?, algún u otro voto para las próximas elecciones. Sacar un poquito esa dimensión creo que nos va a ser muy enriquecedor para lo que se viene. Así que, Jaime, te agradezco la invitación y lógicamente también me pongo a disposición de lo que haya que trabajar en lo que nos toque a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Yael. Bueno, le agradecemos a nuestros exponentes, a Yael, a Rodrigo, por supuesto a Jaime Quintana por esta invitación a las reflexiones, también al alcalde Claudio, bueno, también al senador Elizalde, que lamentablemente no está, no solamente por la oportunidad de reflexionar, sino también por la autocrítica y que seguramente va a ser el camino de una historia de consenso que podría llevarnos a las transformaciones que Chile necesita. Los saludamos también a quienes se inscribieron, se conectaron a través de Zoom. Les contamos que la editorial Cataluña está fuera para recibirlos con textos disponibles y a quienes puedan, sabemos que es tarde, hay un cóctel disponible en el hall de entrada para pasar el frío. Muchas gracias.